Ya llegamos al noveno paso de la alquimia. Nos Eh, está Al rindiendo. décimo, Nuria, al décimo. Vamos a hacer un recuento, profe Carlos Cuentas. Buenos días, buenas Buenos tardes, buenas días. noches. Profe, hagamos el recuento. Hagamos Ok, el recuento de los pasos que yo creo que es importante arrancar por ahí. Calcinación es el primero. Hablamos de la purificación. Luego venimos con congelación, sí, materialización. El tercer paso es la fijación, que hablamos de la apertura mental, del ok, discernimiento. sí, El cuarto paso es la separación, individuación, la capacidad de ver los elementos del todo. Quinto paso, la digestión, la capacidad creativa, la transformación. El sexto paso es la destilación, que este ha sido de los más difíciles porque es responsabilidad, esa capacidad de responsabilizarse por los resultados y por los actos que produjeron los resultados. Luego viene la sublimación, que es el proceso en el que estamos hablando del equilibrio. Posteriormente, la putrefacción, renacer, morir, transformar, cambiar las estructuras. Noveno paso, profe. purificación, acuérdate, Ah, la purificación. Sí, señor, que la hablamos la semana pasada. purificación. Y la purificación es que tú después de haber muerto, tienes que quemar y renacer, que fue lo que hablamos, a través de la maestría, a través de la comprensión de ciclos, a través de la intuición. Entonces, fíjate que el noveno paso fue lo que hablamos la vez pasada y el que Sí. viene es un paso posterior, ¿sí? Por eso es que se me está borrando, profe, porque ese paso 9 de la incineración, la Sí, purificación, eh, claro, a mí me está costando. ¿Sí ve? ¿Sí ve, profe? A uno claro, le sale sin querer queriendo el faltante. claro, porque la purificación es muera lo anterior, renazca una nueva manera de ver las cosas utilizando las herramientas de la misma alquimia que es renacer a una nueva visión de las cosas. Sí, 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 muchas veces hacemos toda la tarea y nos quedamos ahí quietos, muertos porque no sabemos cómo reformarnos, renacer. Y ahora viene fermentar, que además permítame. termina siendo más complicado porque eso implica ya también integrar la generación de nueva vida. Y es que la fermentación, míralo desde la química. Cuando tú estás fermentando, estás ¿qué? Cambiando un estado a algo diferente. ¿Correcto? Déjame, te voy a compartir para que hablemos de lo que estamos mirando. Me imagino que ya estás Perfecto. viéndolo ahí. Sí, correcto. Entonces, fíjate Correcto. que la fermentación es la descomposición producida por una sustancia orgánica. ¿Por qué? Por un organismo viviente. Pero esta fermentación es para producir otra cosa diferente, no para quedarse Ujú. en lo mismo. Correcto, correcto. Y ya tiene una intervención de otro organismo viviente que puede ser incluso uno mismo, su autoconciencia, su ego, su inconsciente. Claro, pero aquí lo que tienes que ver es que
Fermentación, como te das cuenta en la parte de arriba, ahí está el glifo de Capricornio. Entonces Sí, tú dirás que tiene que ver la fermentación con la energía de Capricornio, con la energía de, de Saturno como tal y con las claves del tarot. ¿Sí? ujú. Pues nos está hablando de algo que se llama el mundo de las apariencias. Mira, Ajá, mi amigo el diablo. el diablo, exactamente. Míralo acá. Ujú. Entonces, hay estados de conciencia de ese proceso de fermentación. ¿Sí? Una cosa es en Sí, el primer decanato, cuando yo trasciendo las apariencias y comprendo el mundo. ok, ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estás tú en Suiza? ¿Por qué estás en tus condiciones? Entonces, ese estado de conciencia de tengo que ver la vida diferente, tengo que cambiar aquello que creo que la apariencia me vendió como cierto. correcto, ¿Sí? correcto. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite salir de nuestras propias limitaciones, de nuestra propia ignorancia. Profe, imagínese que esta semana justamente estuve en el CERN, que es el Centro de Investigación en donde se descubrió el bosón de Higgins, la partícula de Dios, ¿no? Entonces Eh, aquí se hace física experimental y todo el tema de la física de partículas. Y una de las cosas que me llamó la atención tenía justamente que ver con el tema de las apariencias, y es que los científicos determinaron que realmente nosotros solamente somos capaces de percibir y comprender, estudiar el 5% de la realidad. El 95% restante escapa a nuestra comprensión, y ellos lo explican como agujeros negros, como materia oscura, porque existe y es lo que conforma en mayoría el universo, pero no es posible aún estudiarlo. Y es perfecto porque es esta misma analogía. Nosotros con nuestros sentidos apenas podemos percibir un 5%, porque además es que nuestro cerebro tampoco puede recibirlo todo ni procesarlo todo. Lo que hace es seleccionar algunas cosas para, de acuerdo con una cantidad de conceptos que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo, poder interpretarlo y crear una realidad que es la nuestra particular, pero no es la realidad. Es justamente esto, reconocer ese 5%, esa limitación que tenemos, y abrirnos a la posibilidad de ver el restante 95%. a ver, vamos a retomar otras conversaciones. Los sentidos están para percibir una realidad externa que yo interpreto de acuerdo a mis circunstancias, y eso que yo interpreto lo llevo de manera subconsciente y lo convierto en una percepción, ¿cierto? Entonces fíjate que esto lo hemos venido hablando. Correcto. ¿Qué es lo aparente en la vida? Lo externo a nosotros. La sociedad, la cultura, las creencias, una cantidad de cosas que nos dicen: Nuria, tienes que comportarte de tal manera porque eres mujer y perteneces a tal sociedad. Y si llegas a tal país, tienes que aprender y observar lo que el país te tiene que dar, ¿cierto? Entonces Ujú. vivimos en un mundo donde ese tipo de estructuras falsas forman parte de esa fermentación.
haber purificado un proceso de falsas creencias, haber renacido anteriores cosas y consolidarse para otro tipo de aprendizajes. Correcto, que sería la apertura al siguiente decanato. Claro, porque vamos a retomarlo y miremoslo con los ejemplos de las claves. Si, si la clave del diablo, que es la apariencia de que es algo malo, pero son las cadenas antiguas que nos hemos autoimpuesto. Entonces, si yo tengo falsas creencias, no puedo ver el mundo como realmente es. Y ahí entra lo del buzón de Higgins que tú hablas. Estoy viendo solo el 5% de lo que creo que el mundo es, pero el mundo puede ser mucho más. Entonces ahí tenemos la combinación de la experiencia de Saturno con la energía práctica de Capricornio. ¿Sí? Correcto. Quítese las cadenas, vea el mundo diferente, haga un proceso de fermentación, cambie una condición anterior para crear una nueva realidad. Correcto. Ese es el primer decanato. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que desestructurar nuestra manera de ver la vida, quitarnos falsas creencias y ver el mundo como realmente es. Por eso es la clave del mundo. ¿Sí? Correcto. Correcto. Y ahí pasamos al siguiente decanato. Ahí pasamos al siguiente decanato y es, yo no puedo cambiar mis creencias si no he intuido que hay otra manera diferente de hacer las cosas. Entonces tengo que intuir que tengo que recrear o volver a crear nuevas condiciones en mi vida. Entonces te voy a poner un ejemplo muy diciente para ti. Tú en Colombia eras periodista, manejabas la psicología, la comunicación, todo eso. Colombia te dijo, aquí por ahora no tiene nada más que aprender. Váyase a Suiza, intuya qué nuevos caminos tiene que hacer y cree nuevas condiciones. Ese es el segundo decanato. Lo Claro. vives cotidianamente. Sí, 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 es cierto. Y de hecho, una cosa interesante acá es que las personas que he conocido, los expatriados que he conocido, que somos bastantes, todos tienen ese mismo discurso. Yo estudié tal cosa, yo era tal cosa, pero ahora hago esta otra cosa aquí. Es decir, nadie hace las cosas para las que se preparó, estudió, en las que tenía experiencia, sino que todos estamos en este punto, justamente. Hay una manera diferente de hacerlo porque estoy en un espacio diferente y tengo que hacer algo diferente. No me puedo mantener. Claro. Entonces fíjate que cuando tú te has quitado las apariencias para ver el mundo como es de manera real y intuyes que hay que hacer algo diferente, esa voz interior o la intuición te dice, tengo que reinventarme pero creando cosas de manera diferente, teniendo una nueva manera de crear. Eso nos lleva al tercer estado, que es Sí. el tercer decanato, que es, ya he cumplido ciertas metas, he logrado llegar a ciertas metas. Tengo que entender que soy el propósito de esas metas y de las nuevas metas. Entonces, fíjate que no lo estoy hablando desde la alquimia como alquimia, lo estoy hablando desde la cotidianidad. Yo soy el mago de mis propias metas, logro mis resultados y trasciendo. Profe, este, wow, este paso
ya nos confronta directamente con esa capacidad de generar nuestra propia realidad. Pero esa realidad se genera desde adentro hacia afuera, desde la convicción de que el mundo en el que estoy o del momento en el que estoy no me condiciona. Si yo tengo el objetivo claro, no me condiciona lo que hay alrededor de mí. No porque tú eres el mago de tus circunstancias. Acuérdate Exacto. que el mago tiene cuatro elementos para mover la naturaleza. Puede mover los cuatro mundos, puede mover la creación, puede mover una cantidad de situaciones. O sea, tú tienes en tus manos cómo cambiar tus circunstancias, lograr metas y proponerte nuevos procesos. El tema es desde qué lugar lo cambio. Y creo, profe, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos fuera de cámaras. Y es que justamente ese cambio, esa posibilidad de generar el cambio, va mucho más allá de repetir un mantra o de solamente decir oraciones, va desde la convicción de mi propia capacidad de mago, de alquimista, de entender que el universo se pone a mi favor si yo estoy en armonía conmigo. Claro, porque es que lo que tú tienes que ver es que tus procesos, fíjate que te estoy mostrando lo que viene, lo que va a Ujú, venir dentro de 8 días. Y ujú. es, cuando yo he fermentado, tengo que entrar en un proceso de disolución. ¿Para qué? Para entrar en la conciencia cósmica y renacer. Pero esto lo hablaremos dentro de 8 días. Sí. Estoy de acuerdo. No, 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 estoy de acuerdo además, profe, porque es que este punto, y usted me corrige, pero lo lleva a uno a confrontarse con uno mismo. Cuando hablamos de que hay otro organismo vivo que interviene, ese otro organismo vivo muchas veces soy yo, es mi ego, porque yo tengo una serie de creencias arraigadas, yo tengo una serie de ideas fijas, yo estoy segura de lo que me enseñaron en mi casa, lo que me dijeron hasta que yo tenía 7 años, que es lo que forma la base de las ideas, y decidirme a revisarlo y decidirme a confrontarlo y a decir, acá puede haber un error, yo le agradezco a papá y mamá, pero estas eran sus creencias y hoy tengo que cambiarlas por estas otras y esta era su manera, pero puede haber una manera distinta, porque además eso era en los años 70 y ahora estamos en los 2000 o en los 80 y ahora estamos en un milenio nuevo. Eso implica un trabajo de conciencia muy grande porque es aceptar que yo no soy infalible, que mi ego me quiere llevar por el camino que conoce y que tiene que olvidarse de ese camino que conoce para crecer, para aventurarse a algo distinto. Antes de empezar, detrás de cámaras, como tú me dices, yo te mencioné el proceso de convivencia con otro y te dije, es un proceso de karma. ¿Por qué? Sí, Porque, y esto lo vimos hace como un mes, que tiene que ver con eh, la justicia, que es poder entender que ese proceso de convivencia es mirar las cosas. Si tú te devuelves y entiendes, por ejemplo, la clave de la justicia, tiene en una mano la espada del discernimiento y en la otra el equilibrio. Eso es lo que pasa con la relación de pareja. Tengo que discernir para qué está en mi vida y encontrar un equilibrio entre la tonelada que espero que me den y el miligramo que yo doy. ¿Ves? claro, porque además uno espera siempre, es que es justamente eso
y es que nosotros estamos en función del otro, no estamos en función de nosotros mismos. Y eso, pues evidentemente nos deja en una posición cómoda y volvemos al tema de la destilación que hablábamos en algún momento y es para lograr ese equilibrio, que es el paso de la sublimación, hay que tener primero destilación, responsabilidad. Si yo soy responsable de mis actos, si yo me hago responsable de mis acciones y de las consecuencias de mis acciones, ahí sí consigo el equilibrio. Pero además ese equilibrio me obliga a la putrefacción, a transformar mis ideas, a dejar de esperar de los demás, o sea, me baja de las expectativas, lo que me obliga a incinerar, quemar y renacer para al final llegar a este punto de la fermentación, que es decir, aquí es donde tengo que cambiar. Esta es la raíz que me confronta a mí conmigo y esto es lo que tengo que modificar. Mi organismo vivo dentro de mí, esto es lo que tiene que cambiar. ¿Viste Tremendo lo que paso. acabaste de hacer? Acabaste de hacer un proceso cotidiano de conciencia con el ejemplo de la alquimia. O Correcto. sea, esa reflexión y tú lo puedes ver de manera cotidiana. No puedo pensar que el otro haga lo que yo quiero y esté en función mía, o yo estar en función de él, si eso no me va a permitir tener un estado de autoconciencia. Entonces, Claro, tengo que morir a mis creencias familiares, a las creencias de mis padres, de mi familia, de mi nódulo encarnatorio, para entender que mi comprensión es mía y me pertenece, no al otro. profe, y ese otro además no es solamente la pareja, ese otro es mi jefe, mi hijo, mi hija, mis padres, mi trabajo, Claro, mi entorno en claro, general. claro, porque tu entorno es lo aparente, lo que tú crees que debiera ser. Y volvemos al ejemplo que ponías del 5% del que logramos percibir, ¿sí? Claro, Tu jefe no cambia su manera de ver la vida, tu pareja no cambia su manera de ver la vida, tu hija no cambia su manera de ver la vida. ¿Quién tiene que cambiar? Tú para ti, no para ellos. correcto. Y cada uno para cada uno además, porque es un proceso individual. Claro, es que la Bien, alquimia es un proceso de individual de crecimiento personal, de claro, transformación, ¿sí? claro. Y en la medida en que cada uno crezca, hace también que el entorno crezca. Ahí es donde está el truco del mago. Ahí es donde entra el mago a modificar su realidad. Claro, porque si tú no modificas tu realidad, ¿qué cambia en tu vida? ¿Sí? Nada, Si tú sigues pensando de la misma manera, no hay cambio. Si sigues hablando de la misma manera, no hay cambio. Si sigues esperando lo mismo de antes, no hay cambio. claro. Y el cambio tiene que ser además en conciencia personal. ¿Ves? No para darle gusto a nadie, sino para retarme a mí mismo, a mí misma, desde lo personal, para crecer como persona. Aquí es donde me estoy limitando y este es el límite que yo me puse y que tengo que romper y que tengo que pasar para que todo cambie. Claro, es que los demás son compañeros de viaje, pero el viaje lo haces tú. Sí, o sea, los demás están acompañándote, pero tú vas en tu propio viaje. Sí, nos vendieron la creencia de que el otro tiene que darnos gusto, que el otro tiene que cubrir nuestras expectativas, que el otro Sí, tiene que ponerse de tapete en mi vida para que yo sea feliz. Y así no funciona el universo funciona desde tu autoconciencia
y comprender que cada unidad que existe entre los 3.000 millones de almas tiene la función de ser feliz. Como lo hablábamos hace 8 días, tu única obligación es respirar y ser feliz. Lo otro Y yo, viene. si soy elevado, elevaré a todos conmigo. Exactamente. Fíjate que esa es una frase de San Pablo. Y en el libro de meditación que hablamos en algún momento, tiene que ver con el ermitaño. Y yo, si Sí. soy elevado en conciencia, ayudaré a otros a que suban ese nivel de conciencia. Profe, ¿cuál es entonces el mensaje, cuál es la invitación para quienes nos acompañan hoy y después de esta sacudida, porque esto ha sido una sacudida desde los cimientos, desde el centro? Es para poder renacer a nuevas comprensiones, tenemos que tener la valentía de mirar más allá de lo aparente. Cuando miramos más allá de lo aparente, logramos reestructurarnos a través de la creatividad y la intuición y encontrar la senda del retorno para nosotros y ayudar a otros a que lo encuentren para ellos. Sea. Profe, me acabo de acordar, voy a dar el crédito porque se lo escuché a él, Per Broca, que tal vez algunos de quienes nos acompañan lo conocen. Él contaba un cuento y decía que había un pececito buscando el mar y el pececito iba y le preguntaba a la ballena y a todos los otros peces, al tiburón, al pez martillo, que si sabían que era el mar. Todos les decían, pues, ¿qué es el mar? El mar es una invención, eso es una cosa de la que hablo. El mar no. Hasta que alguno le dijo, pues, pregúntele de pronto a la tortuga, que la tortuga sí sabe. Y el pez va y le pregunta a la tortuga. Y entonces la tortuga, que si sale y entra del mar, le dice, mira, pececito, el mar es lo que tú vives, comes, respiras. El mar es el medio en el que te mueves. Eso es el mar, pero como estás ahí, tú no lo ves. Como yo salgo y entro, yo sí lo veo porque yo estoy afuera. Y yo te puedo decir que el mar es ahí donde tú estás, ahí donde tú vives. A nosotros nos pasa, no vemos el mar, no estamos viendo el mar. Nosotros somos ese pececito. Exacto. Bellísima esa metáfora. ¿Por qué? Acuérdate, para poder entender que eres mar, tienes que convertirte en gota. Nuria Ascenso tiene que ser una gota para entender que pertenece a la divinidad. De acuerdo, ¿No? de acuerdo. Profe, se nos están volviendo cada vez más intensos los pasos de la alquimia, ¿no? Ya estamos a 2 del final. Se nos están volviendo intensos, pero bueno, eso es lo importante, eso nos encanta y queremos agradecerle además a todas las personas que nos acompañan en este video podcast y que escuchan también el podcast en Spotify, porque realmente gracias a ustedes es que nosotros podemos continuar haciendo estos programas y podemos seguir llevando conocimiento a quienes lo necesitan y encuentran aquí realmente un motivo para estar y una comprensión adicional para poder seguir avanzando. Estamos pendientes de sus mensajes en reflexiones.astrológicas.agenda@gmail.com nos pueden escribir y por supuesto en la caja de mensajes que siempre leemos y les agradecemos mucho. Profe, pues muchas gracias y esperamos que se suscriban también a nuestro canal para que estén atentos cada vez que subimos un nuevo video, la campanita les ayude y si esto les ha servido también compartan, porque es importante. No, Nuria, para mí ha sido un placer semanal poder sentarme a conversar contigo y a comprender nuevas maneras de ver la vida. Es un ejercicio de pensar en voz alta contigo. Entonces, es un placer y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. Mi nombre es Nuria Asensio. Esto es Reflexiones Astrológicas. Nos vemos en el próximo capítulo.